Muy buenos días, les saluda Tomás Olvera, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Irlanda. El día de hoy estamos celebrando, es uno de los días que estamos celebrando la segunda Semana Nacional de la Gastronomía Mexicana en el mundo. Y tenemos una invitada de honor. Se trata de María Félix Urbina. Ella, como se define a sí misma, es una mujer emprendedora, apasionada por el maíz, el campo y la naturaleza mexicana. Es educadora en La Paz e impulsa el rescate del campo mexicano a través de procesos de agroecología y de conexión con la gastronomía ancestral. Y es por eso que la tenemos el día con nosotros aquí. María Félix es licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana, es maestra en Ciencias en Estudios Interdisciplinarios para Pequeñas y Medianas Empresas del Instituto Politécnico Nacional, fue voluntaria en el programa Enseña por México en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, fue también parte de la escuelita en la 16ª generación en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria. Cuenta con estudios de educación para la paz, administración pública, juventudes y agroecología. Es también fundadora del proyecto Tlayolcali, creo que así se pronuncia, si no ahorita me corriges, María, y tiene Tlayolcali Experiencias de Maíz, el cual dirige actualmente. Este proyecto trabaja por el fortalecimiento de la herencia cultural y gastronómica del maíz nativo. Es también integrante de la organización Alianza por Nuestra Tortilla. Y es por ello que tenemos el privilegio de tenerla el día de hoy con nosotros para que nos platique qué está haciendo con toda esta gran cantidad de tipos de, tú me dirás cómo se dice, variaciones del maíz, que es increíble, a pesar de que somos mexicanos, conocemos pues, el maíz blanco, el maíz amarillo, el maíz azul, el maíz rojo, pero hay una cantidad gigantesca de variedades y no solamente eso, todo lo que se puede hacer con el maíz de todo tipo, dulces, bebidas, alimentos, mucho más allá que la tortilla y los tacos, y por eso queremos que nos platique hoy María Félix un poco de esta experiencia. María, bienvenida a la Embajada de México en Irlanda. Tú estás desde México ahora, pero platícanos exactamente cómo podemos definir este proyecto que tú estás llevando a cabo y cómo fue que llegaste a él. Muchísimas gracias, Tomás, por la oportunidad de estar aquí con ustedes, de compartir lo que estamos haciendo acá en México y que esto se escuche en el mundo y principalmente allí en Irlanda. Es un honor estar con ustedes, compartir lo que hemos hecho, el trabajo que se ha hecho en torno al maíz. Así que, pues bueno, les comparto que es súper interesante lo que dices. Para mí también me ha sorprendido, ¿no? La diversidad de maíces que tenemos en el país. Realmente, como dices, conocemos algunos colores, sabemos que el maíz es clave en la tortilla, en este caso aquí en México. Pues, sin embargo, no creo que no nos adentramos tanto a conocer toda la diversidad que hay detrás, ¿no? Y bueno, eso por muchos temas, pero es sorprendente al mismo tiempo. En México, solo en México tenemos 74, le llamamos razas o variedades en este caso, pero más digamos que en el término que se ocupa por la Conavio en este caso, por ejemplo, se refieren a razas, ¿no? Entonces tenemos 64 razas que se han identificado y se han reportado aquí en México, 59 de las cuales se consideran que son nativas. Y otro punto central es que se considera México como centro de origen del maíz, ¿no? Como un santuario del maíz al cual es importante que respetemos y que voltemos a ver para saber qué ha pasado y cuál es esa historia que nos lleva al maíz, que es increíble, pero ha sido, o sea, lo que he entendido también desde la historia, desde la parte agroecológica, es que el maíz es una co-creación entre la naturaleza y el hombre. No pudo, o sea, el maíz que tenemos actualmente existe gracias a un proceso de evolución que ha tenido gracias a esta acción en armonía, digamos, entre la naturaleza y el ser humano. Entonces, creo que ese es un punto clave también de por qué en México estamos también en una posición de decir sin maíz no hay país, ¿no? De defender el maíz nativo y de regresar al maíz nativo, porque hay datos también bien interesantes. A mí fueron los datos
fue ver al campo lo que me llevó a voltear y decir, tenemos que hacer algo por el campo mexicano, ¿no? Donde viven mis papás antes estaba lleno de campos, tristemente se fue llenando de bodegas y bodegas y bodegas, y entonces algo que me hice, o sea, la pregunta que me hice en la pandemia fue, o sea, ¿qué está pasando con el campo, con las semillas, con lo que comemos? ¿A dónde se está yendo? ¿De dónde está viniendo? ¿Por qué no le estamos poniendo atención a estos temas? Y fue cuando me empecé a dar cuenta que México, siendo centro de origen, pues estamos importando más del 40% del maíz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos ya abandonando nuestros campos y muchos campesinos que antes sembraban y que antes aportaban a, digamos, a la comunidad con sus semillas, pues ya lo hacen muchas veces para autoconsumo o de plano están desapareciendo sus campos, ¿no? Ujú. Y en ese momento también estaba trabajando con jóvenes, entonces dije, ¿cómo podemos apoyar a jóvenes que están en el campo para que se motiven a seguirlo haciendo? Porque por lo regular es cuando preguntamos qué quieres ser cuando seas grande, pues es youtuber, ¿no? Es actualmente y tristemente se escucha también hasta narco, ¿no? En las Sí, por escuelas. desgracia, por desgracia. Sí, entonces esos temas fue como dije, a ver, ¿qué está pasando? ¿Comemos 3 veces al día mínimo o más o menos es como, digamos, o al menos una vez al día? Necesitamos energía, necesitamos darle a nuestro cuerpo algo de comer. Y si es como, ¿por qué no pensamos en ser, pues, agricultores? ¿Por qué no pensamos en ser, o sea, en temas de, en este caso del campo, a nadie se escucha decir, es que quiero ser campesina o campesino cuando sea grande, ¿no? Tristemente, el modelo que estamos siguiendo son otros estereotipos, digamos, ¿no? Otros roles que estamos viendo en nuestro entorno. Sin embargo, pues el campo es vital, es vital. Y al menos 3 veces al día o una vez al día lo necesitamos en nuestra vida. Entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, pues voltemos a ver al campo y en el campo lo que nos encontramos en México pues es mucho el tema de la milpa, ¿no? Y encontré una familia con la que me acerqué y les pregunté, es que, ¿qué les podemos ayudar, ¿no? En ese momento yo estaba trabajando un poco desde como servidora pública en el gobierno y fue bueno, ese año, que fue 2020, pues fuimos con el equipo con el que estaba a cosechar, ¿no? A hacer la pizca que le llaman. Y me decían, es que, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea, si era como extraño tal vez que un equipo de servidores públicos se pongan a piscar con una familia. Pero bueno, eso fue parte de lo que hice, lo que me empezó a conectar con la tierra de nuevo, con nuestras raíces. Y de ahí fue, al siguiente año lo que hicimos fue sembrar con la familia para entender cómo se trabaja el campo, porque es algo que también creo que ya estamos bien desconectados. Lo hacían nuestras abuelas, lo hacían nuestros padres. Tal vez nos tocó de niños o de niñas algo de esto, pero ya no es algo que está como en escuela, pues el frijolito y hasta ahí se queda, ¿no? Entonces, fue adentrarme al campo, fue empezar a sembrar y ya de ahí también fue empezar a tomar cursos y decir, a ver, ¿cómo podemos mejorarla? En este caso, hacerlo sin agrotóxicos, ¿no? ¿Qué implica hacerlo sin agrotóxicos? Porque también con todo este tema de la revolución verde que hubo en algún Ujú. momento, se introdujeron muchísimos químicos al campo y eso está afectando tanto al medio ambiente como a nuestra salud y al mismo tiempo, pues tiene una afectación, digamos, en el entorno donde también se está sembrando. Entonces, sí, se habla de mayores rendimientos, mayor productividad, pero ¿qué hay con todo eso que se queda en el suelo, que se va al agua, que llega a nuestro cuerpo y que además se queda en la semilla? Ha sido como una investigación interesante en la práctica, digamos, también, ¿no? Y con los campesinos, con las familias. Y ahí pues también me empecé a dar cuenta de la diversidad de maíces que hay, de lo poco que se paga el maíz si solamente se vende así, sin transformación, Ya. ¿no? En México me llegué a encontrar familias que me dijeron, es que nos pagan 5 pesos el kilo, y pues mejor no lo vendemos o mejor ya no producimos, ¿no? Entonces sí es como de claro, y todo el trabajo que implica, y más si lo quieres hacer sin químicos, es un trabajo importante de meter manos al campo. Y entonces ahí fue donde empezamos a investigar, híjole, ¿y en qué lo podemos convertir, no? ¿En qué podemos darle valor a nuestro maíz? Y entonces me empecé bueno, empezamos primero con videos en YouTube, con videos, con información de internet que teníamos. Empezamos a ver temas como el pinole, ¿no? Que es, digamos, pues hasta un alimento, era un dulce, se convertía también en atole, en un agua, que pues
era muy común en las casas de México, pues en los tiempos pasados, ¿no? Tristemente ahorita ya no es así. Sí, sí, es que yo Eh, recuerdo que para nosotros era una golosina, era un dulce, el pinoli, como decían en náhuatl, y actualmente si le preguntas a un niño, no tiene idea de lo que es el pinole, ni que se puede convertir en atole, ni todas las otras cosas que podemos derivar del maíz. Y esto que me dice es muy interesante, sobre todo de la importación de una gran cantidad de maíz, sobre todo maíz amarillo, porque el otro maíz, el maíz blanco y las otras variedades que ahora nos vas a platicar, a otras razas, como dijiste, pues son originarias del país y rara vez encuentras esos maíces fuera de México, ¿no? Perdón, te interrumpí. Continúa, por favor. No, perfecto. Y gracias, Tomás, también por hacer esta referencia, porque esto es algo que estamos trabajando ahorita. Justo acabamos de sacar el pequeño cucurucho de pinole, ¿no? El dulce como tal. Y es muy interesante porque desde cómo lo abres, bueno, desde cómo hacer el cucurucho y todo eso, antes era algo clave, porque antes no se daban las cosas en bolsas, o sea, el cucurucho era clave para las tiendas, para los mercados. Y para el pinole en este caso, para el maíz también era algo clave, ¿no? Entonces, pues ya casi no se ve. Es algo que, pues sí hemos estado observando cómo volver a regresar a algo nutritivo, tanto en dulce como en agua, o sea, como en alimento, y es muy interesante porque hay una amiga que lo ha convertido hasta en un table, ¿no? O sea, ella hace mermeladas y lo hizo en un table y lo puso en unas tortitas y he encontrado que el pinole también puede servir para espesar sopas, ¿no? Puede servir para hacer tortitas. Entonces, y tiene todas las propiedades del maíz. Es lo interesante también de esto, que no se le quita, ¿no? Porque por lo regular la industria lo que hace es quitar elementos y solamente deja el almidón o solamente deja un elemento de todo lo que contiene una semilla de maíz. Entonces, aquí lo que hacemos es tostamos el maíz, tostamos canela también, que es parte de lo que le integramos al pinole, y es lo que molemos y es lo que tenemos en nuestras presentaciones, digamos, ¿no? Pero ahorita lo que vimos es cómo motivamos a que la gente vuelva a regresar, ¿no? Si me han dicho, oye, necesito recetas porque ya no sé cómo prepararlo, ¿no? Claro, Y es con lo que estamos trabajando justo en este tema de cuáles son las posibilidades que tenemos del pinole. Además, ¿qué nos aporta, no? Es bien interesante, pero pues aquí en México los raramuris eh, han comentado y les han preguntado, ¿ustedes qué toman para hacer ejercicio, para tener la condición que tienen? Son reconocidos como grandes corredores, ¿no? Y pues sí es el entrenamiento, pero en cuanto a comida y en cuanto a alimento, no es que se estén comprando los miles de polvos que ahora nos están claro, vendiendo. claro. Ellos lo que dicen es, comemos pinole. Esa es nuestra fuente de energía, Oye, ¿no? qué maravilla. Y justamente el día de hoy, dentro de la semana, estamos hablando de los dulces típicos mexicanos y de los postres. Entonces, el pinole y las otras cosas que seguramente nos vas a comentar entran perfecto en ese tipo de patrimonio cultural. Sabemos que la comida mexicana es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, pero en particular nuestro maíz es patrimonio nacional. Y ahora con lo que tú nos dices, pues nos hace sentir mucho más orgulloso y bueno, con lo que estás haciendo tenemos ya cosas prácticas que podemos compartir con la gente, que es el objetivo de esta charla. Claro que sí, y híjole, es increíble las posibilidades que tiene el maíz y lo nutritivo que puede ser para nuestro cuerpo, ¿no? Y qué emoción que además esté compartiendo esto pues con el mundo, ¿no? Porque pues el maíz sí se llevó a todo el mundo y hay una historia muy interesante también de cómo se fue llevando a todo el mundo y cuáles han sido los usos o en qué se ha, ¿no? Principalmente sí, fuera de México muchas veces se ocupa solo para alimentar a veces animales, ¿no? O solo se conoce el elote tierno, ¿no? Y hasta ahí, o los elotitos que vienen en las... No, y los totopos ahora son también mundialmente reconocidos, los totopos con el guacamole, ¿no? Pero es una parte muy, muy básica de lo que podemos hacer con el maíz. Sí, totalmente, totalmente. Y ahorita que también hablabas, ahorita que mencionabas postres, ha sido súper interesante también encontrar tanto bebidas ancestrales, tradicionales y postres que, o sea, ni en mi vida había pensado, ¿no? Yo ya había estado yendo, por ejemplo, a Oaxaca y yo no sabía de un postre que se llama nicuatole. El nicuatole es un postre de origen ancestral, ¿no? Hay registros también, pues ya antiguos de este postre. Hay una comunidad que tiene hasta la feria del Nicuatole, que es San Agustín Yatareni, en valles centrales de Oaxaca. Y
pues este postre lo que tiene es maíz, tiene agua, ¿no? Antes se endulzaba, muchos de los endulzantes que se ocupaban en el pasado tiene que ver con aguamiel, ¿no? Con todo este tema del maguey, antes se endulzaba con aguamiel, actualmente se llega a endulzar con piloncillo o con azúcar, ya dependerá como del lugar, ¿no? Y además se le ponía colorante con la grana cochinilla, ¿no? Entonces, eso pues, eran colorantes naturales Claro. que también los hemos probado actualmente, pero es súper interesante, ¿no? Eh, Cómo se utilizaban también los pigmentos en la cocina mexicana y esto queda como una gelatina, es tipo gelatina mousse. O sea, quien es vegano, por ejemplo, o vegana, que no han probado esto, me dicen, tenía años a que no probaba la consistencia de la gelatina, ¿no? Porque claro, la gelatina pues tiene la grenetina, ¿no? Y en este caso no lleva ni lácteos ni nada de producto animal. Lo que sí es el proceso, ¿no? El proceso es lo que nos permite llegar a esa consistencia y es un proceso un poco, digamos, más largo, porque implica primero cocer el maíz, después molerlo, después colarlo hasta que quede lo más finito y de ahí volverlo a cocer. Y a veces nos tardamos, puede ser lo así, tiempo como más corto, media hora en estarle, lo importante acá es estarle moviendo, hasta que tome la consistencia, pero ha tomado desde 30 minutos hasta 2 horas, ¿no? Ay, Dependiendo, ahí depende del maíz, ¿no? Y cada maicito se comporta bien diferente y cada maicito, la verdad, es único también de qué regiones, de qué características tiene. Ha sido muy interesante también ir descubriendo pues cada variedad que nos hemos encontrado y que hemos utilizado en la cocina. Y también lo importante acá, por ejemplo, en Nicuatole es que queda del color del maíz, ¿no? O sea, si trabajo con maíz morado, va a quedar morado. Si trabajo con maíz amarillo, queda amarillo. Maíz rosa, queda rosa. Hay azul, también queda azul. Entonces, eso se puede jugar mucho con esto y además hacerlo fíjate. atractivo. Ajá. ¿Y el nicotol qué sabe? Ya nos describiste textura, color, pero ¿cuál es el sabor? Cuéntame, porque hace rato que estabas hablando de él, vi que se te hizo agua la boca. Es delicioso. Es delicioso. Pues hay personas que nos han dicho que le sabe a un, como a un tamal, algo así, como sabor. Lo que te puedo decir es que es único. Y cada maíz es único. Hay que probarlo entonces el nicotol, la Hay que siguiente probarlo. vez que Sí, iba a sí. probar. Totalmente, y o sea, por ejemplo, entre el maíz más oscuro, por ejemplo, en este caso el azul o el rojo, tienen antocianinas, que además son antioxidantes para el cuerpo, ¿no? Eso también es súper importante, saber que cada maicito también tiene diversas propiedades que nos van aportando al cuerpo. Entonces, me ha gustado, el último que hice fue maíz morado, que encontré hace poco en Ixtenco. Me ha sorprendido México también, o sea, siendo de México y estando acá. Me ha sorprendido también, por ejemplo, Tlaxcala. Jamás pensé encontrarme en Tlaxcala un maicito súper morado, súper bonito en cuanto a color y que han conservado en esta comunidad, en esta región, ¿no? Del país de manera muy interesante. Tlaxcala eh, tiene elementos muy importantes en torno al maíz y cómo ellos han conservado variedades que han sido parte de la evolución también, ¿no? Del maíz, del teocintle, Ujú. en este caso, por ejemplo, que es la semilla que pues se considera el ancestro del maíz en este caso y que esa semilla fue la que fue evolucionando a través del tiempo. El maizajo, por ejemplo, que es un maicito que cada grano está cubierto por totomostle, que el totomostle es la hoja de, pues, tal cual del maicito, ¿no? Ujú. Entonces es parte también de esa evolución. Y te digo, aquí encontré el maíz morado y con ese he estado haciendo el nicuatole y bueno, me ha encantado. O sea, la última vez fue como de qué delicioso quedó esto. O sea, nos puede hasta nosotras mismas nos sorprende porque en cada preparación también como que tiene un toque especial, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, el tejuino, otra bebida Sí, importante, bueno, sí, sí, ese ancestral. sí lo conozco. ¿Sí lo has probado? Sí, sí. ¿En dónde lo probaste? Pues mira, alguien me regaló un paquetito con el polvo y ya lo preparamos, pero fue interesante, sí. Wow, no, bueno, yo no sabía que en este caso había también ya el polvo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy interesante el tejuino porque hay registros arqueológicos
arqueológicos en Huachimontones, en la zona arqueológica de Huachimontones, que se tenían las ollas tesguineras, que le llaman, ¿no? Que son las ollas donde se fermentaba, en este caso, el maíz. Entonces, es una bebida que contiene probióticos, es como una kombucha, ¿no? Podemos considerarlo, en este caso, algo por el estilo. Digamos, es una kombucha mexicana, en el sentido de que es una bebida que el maíz se fermenta y, o sea, digamos, con la receta antigua, ¿no? Porque ya tenemos varias recetas actualizadas, ¿no? A nuestros Ujú. momentos y a los ritmos que tenemos, pero la receta, digamos, más antigua es esa. El maíz se germinaba, ¿no? Y se germinaba bajo tierra en su momento. Después se sacaba, se jugaba, se molía y se ponía a fermentar. En ese entonces también con aguamiel, ¿no? Que era como lo que les comentaba anteriormente, era lo que le daba dulce y era lo que provocaba fermentación también. Actualmente se fermenta principalmente con piloncillo, ¿no? O puede ser también con azúcar. Entonces, eso ya que está germinado, se muele y se le deja fermentar en ollas de barro. Y pues ya de ahí el maicito decidirá también cuándo y cómo, ¿no? Porque además cada olla de barro, o sea, podemos tener la misma, digamos, el mismo maíz germinado, lo ponemos en tres ollas y en las tres va a reaccionar a su ritmo. Entonces es un, digamos, experimentar con el maíz y estar en contacto con estas recetas tradicionales es también sorprendernos y me ha permitido sorprenderme de sus grandes posibilidades y de sus sabores también que nos regalan, ¿no? Entonces, en las tres ollas fue distinto el, digamos, el sabor que le Ah, dejó. Y la fermentación, uno fermentó más rápido, otro se tardó más en fermentar y estaban en las mismas condiciones, podemos decir, ¿no? Entonces, es bien interesante este por lo regular, ¿no? El tejuino se sirve con nieve de limón, ¿no? O se sirve como escarchadito, como si fuera un tipo michelada, ¿no? O sea, porque se escarcha, se le echa limón, salecita, y es una fuente de minerales bien importante, ¿no? En este caso el tejuino. Y principalmente es de la zona de Jalisco, ¿no? De Colima, de Nayarit. De esa zona es donde podemos encontrar principalmente, ya está en las calles, se encuentra el tejuino. Pero algo que también me pregunté al estar investigando sobre bebidas fue como de, a ver, ¿por qué solamente lo encontramos en una región? ¿Por qué no podemos traerlo a la ciudad en este caso? O llevarlo al mundo, ¿no? ujú. Si además es una bebida que nos aporta beneficios, que pues es deliciosa, ¿no? Y que podemos compartirla, ¿no? Con, pues, con otras personas, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, de ahí surgió como eso de decir, pues vamos a traerla. Actualmente hay recetas, ¿no? Más, digamos, modernas y que son más rápidas, que es, bueno, tengo la masa, lo pongo la deshago la masa y le echo tamarindo, por ejemplo, para que tenga el sabor. Y es lo que comúnmente ya se hace con masa, ¿no? Entonces, pues la invitación también aquí es a saber de cómo hacen nuestras bebidas, ¿no? Claro. De dónde vienen y qué propiedades aparte nos están aportando. Un maíz germinado, pues también te va a aportar otras, digamos, otros nutrientes también al cuerpo, ¿no? Claro. Claro. Oye, pues qué interesante. A lo mejor lo que yo comí en polvo no era un tejuino original, era a lo mejor derivado de algún maíz procesado, pero estaba muy bueno, muy bueno. Es como así, además, me gustó mucho. Oye, y cuéntame, ¿qué otro tipo de postre porque ustedes están fabricando, están produciendo para la venta o cómo es? Sí, sí, estamos, pues el proyecto, te digo, surge con la intención de contribuir al campo mexicano, fortalecer a los productores y productoras de maíz nativo. Y entonces, pues de ahí emprendí digamos, el viaje, a hacer investigación también sobre qué podemos convertirlo. Entonces, sí, el nicuatole, sí, el pinole, los cucuruchos de pinole. Actualmente también estamos haciendo galletas de maíz, entonces que no tienen trigo en este caso. Lo que ocupamos es, pues, el maíz que tre- pulverizamos, ¿no? Y ese, pues, lo mezclamos con ingredientes. Es interesante porque aquí lo que hemos estado haciendo ha sido como vincularlo con ingredientes que también tengan que ver con tanto bebidas, porque hacemos, por ejemplo, una galleta de tascalate, ¿no? Que el tascalate es una bebida como típica y tradicional y ancestral de Chiapas, ¿no? En este caso, por ejemplo. Entonces, esta tiene achiote, tiene el maíz, tiene la canela, tiene cacao y le ponemos también un toque de jengibre. Entonces, eso que es también para la bebida o para el atole, lo convertimos también en una galleta.
El de cacahuatole es interesante también. Esta es una bebida de Tlaxcala. Es una bebida que se considera patrimonio cultural inmaterial de Tlaxcala. Y esta está hecha, por ejemplo, de maíz, de canela, de haba, de anís, ¿no? Y eso lo hemos convertido y hemos hecho alianza. Aquí es importante, ¿no? Nosotras, pues no es que tengamos todo el conocimiento, ni todo, ni que seamos poseedoras de toda esta sabiduría, sino que hemos estado compartiendo, nos han estado compartiendo, y en el camino hemos hecho alianzas. Y en este caso, por ejemplo, con Tlaxcala, es con Doña Lea y con Clarita, que ellas son las que se les llama las cacahuatoleras, ¿no? Guardianas, mujeres guardianas de esta bebida, que por años, o sea, ya llevan generaciones que la han estado preparando. Qué Y maravilla. entonces, pues en los encuentros que he tenido, las conocí, nos conocimos, y ellas fueron las que también me dijeron, oye, ¿y cómo ves si convertimos también esto en tu galleta, ¿no? O sea, como hacemos una fusión. Y entonces ese es como de los últimos sabores que hemos sacado, ha sido el cacahuatole, que ha sido también un éxito, ¿no? Tiene cacao, esta galleta, y como tal, esta bebida. Entonces tenemos por un lado la bebida y también tenemos la galleta. A ver, Ah, otro ingrediente que hemos encontrado y que ha sido maravilloso es el cacao blanco, ¿no? El cacao jaguar o patashle, que le llaman. Su nombre científico es Theobroma bicolor, ¿no? El que conocemos por lo regular, el cacao oscuro, es el Theobroma cacao. Y y pues bueno, ha sido muy interesante porque hay una relación bien importante entre el maíz y en este caso el cacao, ujú, ¿no? Entonces, hemos hecho, por ejemplo, las galletas de cacao, entonces molemos el cacao tal cual le para la galleta. Tratamos de que todos nuestros ingredientes pues son naturales, no le estamos poniendo saborizantes ni colorantes artificiales. Y además de esto, pues sabemos de dónde vienen, ¿no? Porque la idea es que esto sea de producción agroecológica y que estemos también contribuyendo con, en este caso, con la economía de las familias que lo están produciendo. Entonces aquí encontramos una familia en la selva de Oaxaca, que ellos pues son guardianas y guardianes, en este caso Dionisia, que con quien hemos aprendido mucho sobre todo el tema del cacao, ¿no? Las variedades de cacao que tiene ella ahí en su espacio, y sobre el cacao blanco, que son muy pocas personas las que cultivan y las que conservan este árbol, porque pues en su momento era un árbol que no tenía valor, ¿no? O sea, lo que empezó a cobrar valor después de la conquista y todo este asunto fue el cacao que conocemos, el oscuro, ¿no? claro, Entonces la gente empezó a sembrar más ese y empezó a tirar sus árboles y el café, ¿no? Entonces sí, empezó a tirar sus árboles en este caso, de cacao blanco. Y es muy interesante porque aquí hicimos también hasta la infografía del patashle, ¿no? Tratamos de hacer infografías de cada uno de nuestros ujú, productos, de cada uno de nuestros, o sea, cosas que consideramos que es importante que volvamos a conocer, ¿no? Que aprendamos sobre esto. Entonces, el patastle, por ejemplo, es un alimento, es un superalimento, porque tiene omega 9, que pocos alimentos tienen, por ejemplo, esta propiedad, ¿no? Y que vaya, es muy bueno para el cerebro. Entonces, y hay bebidas en Oaxaca, en el centro de Oaxaca, como el chocolate atole, que también es algo que hemos aprendido de Doña Isabel y Luz, que son de Teotitlán del Valle. Ellas son herederas también de este conocimiento de esta bebida. Ellas trabajan con el patashle, pero es muy interesante porque aunque no se siembra en esa región, ¿no? Alguien en algún momento pues lo llevó a esa región y son una bebida muy especial que fermentan el patashle bajo tierra vaya, y después esa la convierten en bebida, ¿no? Y la fermentan bajo 6 meses. Entonces es vaya, todo un proceso bien interesante y es una bebida ceremonial en este caso, ¿no? Y una bebida que es muy especial para bodas o funerales, ¿no? Son como los momentos clave que principalmente ellos la utilizan. qué bien. Entonces, conocer la bebida y después conocer la región y la familia que también siembra esta planta ha sido una experiencia pues mágica, ¿no? De alguna manera, una experiencia que nos ha nutrido, me ha nutrido muchísimo, ¿no? Pues, de conocerla, de saberla, de estar ahí en la selva y de ver cómo, pues, hasta cómo cae la mazorca, en este caso se le llama mazorca, digamos, a lo que contiene, digamos, al cacao, ¿no? Entonces,
pues sí, ha sido una experiencia muy interesante y de esas hemos hecho galletas, ¿no? En este caso de pataxtli, ¿no? De cacao blanco y de cacao oscuro. Suena muy Entonces, bueno. sí, son la verdad deliciosas. Tienes que probarlas, Tomás. Las probaremos pronto. Oye, finalmente, ¿qué le dirías a la gente en el mundo, a la gente en particular en Irlanda, acerca de esta herencia maravillosa que tenemos en el maíz? Las invitaría a que lo prueben, a que se acerquen, a que descubran, a que experimentemos juntos, ¿no? Y juntas estas grandes posibilidades que tiene el maíz, que le demos la oportunidad también de integrarlo a nuestras mesas, ¿no? Y que tiene grandes aportes para la salud de la tierra, para la salud de, pues, nosotras como seres humanos. Y pues que los invitaría a conocerlo, a descubrirlo. Los invitaría a disfrutarlo también. Otro postre que se me fue ahorita, pero entre ellos está, por ejemplo, también un pastel de maíz, ¿no? Un Mm. muffin de maíz, está o tipo cupcake de maíz, está también el soali, que son como las zampas, que son más de todas estas bolitas de semillas que son energéticas. Pues también acá teníamos en México nuestra zampa ancestral, que es el soali, que se hace de maíz, de amaranto y de aguamiel, ¿no? Y que se le pueden agregar cacao y se le pueden agregar ahí otras semillas también. Pero bueno, pues invitar a conocer, a descubrir, a aprender y a compartir, ¿no? A compartir y creo que puede haber intercambios muy lindos entre Ah, Irlanda y México definitivamente y que podemos también hasta hacer mezclas, ¿no? Ahí qué está pasando, qué pasa si hacemos esto, ¿no? Si unimos el maíz también, pues también puede ser, ¿no? Con el trigo en algún momento, ¿no? O con alguna semilla que sea clave para Irlanda y pues es eso, a experimentar, a crear y que el mundo pues en sí es algo que hemos creado. Entonces, eh, pues la invitación es a seguir creando y disfrutando de esta maravillosa gastronomía que hay a través de el maíz. pues María Félix, te agradezco muchísimo. Esta entrevista ha sido muy enriquecedora. Seguramente habrá mucha gente que después de escucharte tenga muchas preguntas y si nos permites compartiremos tu correo electrónico para que la gente que tenga preguntas te las pueda hacer de manera directa o te las hacemos a través de la embajada. Y ahora pues no me queda más que agradecerte a nombre de la embajadora Carolina Zaragoza, que es nuestra titular aquí en la Embajada de México en Irlanda. Muchísimas gracias. Y pues muchas gracias por todo lo que estás haciendo en favor de nuestra cocina, de nuestra agricultura y de la cultura mexicana. Muchísimas gracias, buenas tardes y pues espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, María Félix. Gracias a todos ustedes por allá. Un abrazo muy fuerte.